Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy, domingo 9 de mayo del 2021, tenemos reunión general y en esta mañana vamos a ir al mensaje de la palabra que se titula El secreto de la prosperidad. Anote, tome apuntes. El secreto de la prosperidad, y vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, en el Antiguo Testamento. Josué, que es el sexto libro en el Antiguo Testamento, del versículo 1 al 9. El secreto de la prosperidad. Y vamos a ver una base bíblica que hay un secreto para la prosperidad. Dice así en el libro de Josué capítulo 1 del versículo 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme, subraya esa palabra, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos creen esta palabra? Gloria a Dios. El domingo pasado vimos la historia de Mefiboset, nuestra historia, y vimos una analogía sobre la vida de Mefiboset, que decía que él vivía lejos de Jerusalén, en Lodebar, y que Lodebar significa tierra árida, estéril, donde no hay fruto, donde no hay producción, no hay avance espiritual ni avance material. Y vimos que toda la vida de Mefiboset, así como se describía, esa era nuestra vida. Muchos de nosotros no teníamos paz, vivíamos lejos de Dios, apartados de Dios, viviendo a nuestra manera, pensando en Dios a nuestra manera, creyendo en Dios en nuestra manera. Mas sin embargo, por toda la vida que traíamos nosotros recorriendo, muchos de nosotros no había prosperidad, no había paz, no había amor, no había confianza en Dios, y mucho menos no teníamos la salvación. Y mirábamos a Dios de lejos y creíamos en un Dios que estaba muy lejos.
y pensábamos que tal vez no éramos hasta dignos de alcanzar la misericordia de Dios. Y aquí vimos en el pasaje de Mefiboset, hago referencia a esto, porque de ahí va a derivar esta enseñanza, de que así estábamos nosotros, nuestra vida estaba sin frutos. ¿Qué frutos dábamos? Nada. Solo sabíamos hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Solo lo malo. Que nos portábamos ahí medio bien, que tratábamos de portarnos bien y que no éramos muy malos y pensábamos que con eso ya lo habíamos hecho delante de Dios. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, se nos corre el velo y nos muestra Dios nuestra condición actual en la que estábamos. Y estábamos muertos en delitos y pecados delante de Dios, vivos físicamente y espiritualmente separados de Dios. Efesios 2:1. Muy bien. ¿Y qué es lo que hizo Dios? El rey te mandó a llamar, así como mandó a llamar a Mefiboset. Mefiboset estaba incapacitado, estaba lisiado. Él no podía llegar con sus propios méritos. Y así nosotros estábamos lisiados de alguna manera. Estábamos incapacitados, no podíamos, no sabíamos cómo llegar a Dios, cómo acercarnos al rey. Y alguien nos tuvo que hacer favor de llevar. Y usted lo sabe muy bien, que alguien le tuvo que presentar a Jesucristo para que usted pudiera llegar a conocer a Dios como lo conoce ahora. ¿Cierto o no es cierto? De alguna manera. Dios le mandó por ahí a algún predicador, alguien le mandó Dios para que se salvara usted y su familia. Muy bien. Gracias a Dios por la misericordia. En la historia de Mefiboset vimos la compasión, el amor de Dios y la misericordia de Dios con Mefiboset. El rey David representaba a Jesús, o Dios el Padre. Mefiboset representaba nuestra vida en aquel tiempo, sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo. Muy bien. Vimos que después de que Dios, el rey, manda llamar a Mefiboset, le hace la promesa que le iba a devolver todo lo que era suyo. Vimos de que de acuerdo a la secuencia que traían los reyes, como el rey Saúl, que fue rey, su descendencia de él supuestamente debería seguir con el trono. Mas, sin embargo, por su desobediencia de Saúl, que ya vimos por qué, porque no obedeció a Dios y consultó brujo, Dios lo desechó. Lo desechó totalmente. Y es por eso que, de acuerdo a esas enseñanzas, Saúl se encuentra en el infierno ahorita, porque nunca se arrepintió. Y vimos que Dios le dio la oportunidad de gobernar a Saúl. Saúl se perdió en un momento de su vida, tal y como pasa hoy en día, que ahorita la política anda ofreciéndote, prometiendo y hablando y haciendo y diciendo, y una vez cuando están en el poder se les olvida todo. Se les olvida todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen, tratan de ganarse a la gente, etcétera, etcétera. Y ya cuando están sentados en el trono, nada de nada. Y eso es lo que pasó con Saúl. Ya que estaba en el trono, que Dios le dio la oportunidad de ser rey para gobernar al pueblo, se desvió, se perdió, porque el hombre sin Dios es incapaz de gobernar. Alguien que llega a la cúspide sin Dios se pierde, se le sube, como dicen. Se le suben, se marea y tarde o temprano todo lo que sube tiene que bajar. Y eso es lo que pasa con el ser humano, que sin Dios nos perdemos. El otro día me preguntaba una persona que si yo aceptaría un puesto político a estas alturas que me pagaran muy bien. Y le dije, no, de ninguna manera, yo no dejaría el púlpito por el puesto político, aunque le ofrecieran de gobernador y lo lanzaran, ni de gobernador ni de presidente. ¿Por qué? Porque si usted siendo cristiano ahí sí debería gobernar mucho mejor las cosas y debería ser tan derecho como dice la palabra de Dios. Sí, pero no solamente dependería de mí, porque para que yo pueda gobernar bien, todo mi gabinete presidencial tendría que ser 100% cristiano. Tendría ahí una lucha. Todos se tendrían que convertir, todo el gabinete presidencial, secretarios, etcétera, etcétera, y subsecretarios para que pueda funcionar esto. Y no es así. Es por eso que los cristianos no podemos participar en política ni en puestos políticos, porque no la vamos a hacer, porque vamos a irnos a meter en problemas y en conflictos. Y el mundo te va a crucificar cuando no estés de acuerdo con ellos, cuando no les hagas sus gustos. Por eso
¿Qué es lo que hacen los presidentes y los gobernantes? Le dan a tol con el dedo a todos los que dieron su voto para que los mantengan ahí. Y que una que otra cosa, pero este mundo no va a mejorar hasta que venga el Señor Jesucristo a reinar y a instalar el reino milenial. Ahí acabará todo este problema de la política, la democracia, etcétera, etcétera, porque ahorita ya no hay democracia. Ahorita ya, de alguna u otra manera, están los mismos dando vuelta, cazando, como dicen, el puesto. Ya no dejan que el pueblo elija. Ya ellos se lanzan y se lanzan de alguna manera. Bueno, hablando de esto un poco, volvemos al tema. Vimos que Mefiboset le regresa las tierras que era de su abuelo Saúl. Supuestamente la descendencia de Saúl debería tener acceso al trono. Y Saúl era uno de los que debería ser para ser elegidos para el trono. Pero como se perdió esa herencia que traía la descendencia de Saúl, porque fue desechado por Dios, ¿a quién se la dieron? Al rey David. Y vemos que al rey David, Dios le hace la promesa de que su descendencia del rey David se iba a mantener el trono por todo el tiempo que estaban los reyes, hasta que se acabó porque se fueron corrompiendo. Pero la promesa está y sigue porque Dios tiene que cumplir. Y hemos visto, de acuerdo al reino milenial, que esa promesa que se le dio, que del linaje de la descendencia del rey David, iba a venir al Mesías a ocupar el trono que había dejado Salomón y su descendencia de Salomón, para que cuando viniera el Mesías, él iba a seguir reinando sobre el linaje de David, y eso se cumplirá hasta el reino milenial. Muy bien. Si Dios nos manda a llamar, ahora viene la otra parte. Cuando Dios nos manda a llamar y nos empieza a devolver todo lo que habíamos perdido: esposa, dinero, trabajo, salud. ¿Qué más pierde la gente cuando está separado de Dios? Cuando vivimos alejados de Dios, muchas cosas se pierden. Esperanza, no hay salvación. ¿Qué más? Muchas cosas que no teníamos nosotros. Como por ejemplo decía Mefiboset: ¿cómo es posible que hagas misericordia, hombre, si soy como un perro muerto? Como dicen, no tengo ni dónde caer muerto. O sea, ¿quién soy yo para que el rey David se fijara en mí? ¿Y quiénes éramos nosotros para que Dios en su misericordia se fijara en nosotros? Que no valíamos un peso, que estábamos destinados a ir a condenación eterna, mas sin embargo, Él nos mandó a llamar a través de el Evangelio, de su palabra. Y es ahí donde vemos reflejado la vida de Mefiboset con nosotros, que cómo Dios nos mandó a llamar y cómo algunos de nosotros han empezado a recibir todo lo que se había perdido. Algunos están en proceso, algunos están atrasados, ellos mismos han retrasado la bendición porque no han aprendido a obedecer los mandamientos de Dios. Y es aquí donde vamos a ver el secreto de la prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Avanzar. Es avanzar en todo, espiritual y materialmente. ¿Ustedes creen que Dios nos mandó a llamar para que sigamos viviendo una vida de miseria? Una cosa es que Dios nos manda a llamar y nos promete las bendiciones, pero nunca Dios nos manda a llamar para hacernos ricos o millonarios. Este no es un mensaje de la prosperidad como tienen algunas iglesias. El mensaje de la prosperidad, porque esa es otra cosa. El evangelio de la prosperidad que predican otras iglesias es hacerle creer al creyente que Dios los va a hacer rico. Y les lavan ahora sí el cerebro, 20 minutos del evangelio y 40 minutos de prosperidad, en el sentido de que les lavan y les hacen creer que si tú entre más dinero le des y más pactes con Dios y pactes con 100, con 1000 y de a 500, Dios te va a bendecir y te va a hacer prosperado en todo. Ese no es el evangelio.
Todos tenemos que cargar nuestra cruz. Hay un precio que hay que pagar, en el sentido que cargar la cruz no fue fácil para el Señor Jesucristo. Le tuvo que costar su vida. Sufrió en carne propia el castigo que tú y yo merecíamos. Mas, sin embargo, Él tuvo que llevar esa cruz tan pesada. Muy bien. Vemos en este pasaje de Josué 1:8-9 que aquí había muerto Moisés. Usted ha leído el último capítulo de Deuteronomio, capítulo 31, donde Moisés era ya de 120 años. Dice este capítulo que su vigor, el vigor no se había acabado, tenía un semblante que estaba de 120 años, pero mientras tanto Moisés no estaba acabado, enfermo, decaído, todo, como dicen ahí, ya viejito chenco, nada de eso, 120 años y estaba macizo por su vida ante Dios. Vemos que le llega la muerte, aún así, porque ya ese era el pecado. La paga del pecado que había entrado por Adán y Eva nos traspasó a nosotros nos llevó la tristeza por culpa de Adán y Eva, pero dice Dios, ok, tú no tienes la culpa, pero por eso yo pongo la solución. Aquí está el antídoto, mi Hijo Jesucristo. Muy bien, nosotros que hemos recibido el antídoto, la sangre de Cristo que nos ha limpiado, ahora es diferente. Y vemos que muere Moisés, pero Moisés durante todo su caminar tenía un discípulo fiel, obediente, que se llamaba Josué. Él y Caleb eran los dos ayudantes de Moisés más fieles durante toda la congregación en el desierto. Moisés les daba órdenes y sí, mi capitán, lo que usted me diga. José, ve para allá y esto es esto. Sí, mi capitán. Y le obedecían a Moisés en todo. Y Dios ponía gracia en ellos dos. Se daba cuenta que esos discípulos, esos ayudantes de Moisés, eran los más fieles a Moisés, porque sabían ellos dos muy bien que en su corazón que Dios había elegido a Moisés para dirigir el pueblo. Por lo tanto, si Dios había escogido a este líder, nosotros teníamos que someternos a él al 100%. ¿Y qué pasó? El buen caminar de Josué por todo el desierto, su obediencia, su sujeción a su líder, eso es una de las importantes, de los secretos también, la sujeción de su líder, que cuando ve Dios que Moisés muere, Dios manda a llamar a Josué y dice aquí, ahora que mi siervo Moisés ha muerto, tú quedas a cargo de toda la congregación, que tú te vas a encargar de pasarlos del otro lado del Jordán. Y ahora vemos pues que es Josué el que se encarga de pasar al pueblo a la tierra prometida, que Dios les había prometido a sus ancestros, a sus padres, pero que muchos de ellos por rebeldes quedaron enterrados. ¿Cuántos años estuvieron dando vuelta? 40 años por su rebeldía, no entraron a la tierra prometida y la primera generación que salió de Egipto queda enterrada en el desierto. Solo los que nacieron ahí en el desierto, los juniors, entraron a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que eran de los que salieron de Egipto muy jovencitos, entraron a la tierra prometida. De la gran multitud que Dios llama y saca de Egipto, del pueblo, de su pueblo, que saca del mundo al tiempo de hoy, son poquitos los que alcanzan entrar a la tierra prometida. ¿Cómo se llama? Canaán. ¿Se acuerda qué es Canaán? ¿Qué simboliza? Canaán ahorita, ¿cuál es? Literalmente, el Estado de Israel, la nación de Israel, el territorio de Israel que Dios les había prometido. ¿Y saben qué había en esa tierra? ¿Ustedes creen que estaba ya limpia nada más para entrar a poseerla y empezar a construir y a parar casas? No, Señor, estaba llena de gente pagana. O sea, estaba llena de gente pagana que había
que ir a pelear, sacarlos, porque Dios ya había dado la orden que para que Dios entrara su pueblo a poseer la tierra prometida, tenían que pelear la batalla contra los gigantes, los descendientes de Anac, dice Deuteronomio, etcétera, etcétera. Y no estaba fácil, no estaba fácil la bendición prometida, sino tenía que pelear la batalla. ¿Y se acuerda que empezó? Cuando llegan, ¿quiénes ya leyeron el libro de Josué? El libro de Josué, ¿cuál es la primera? A ver si ya leyeron. ¿Cuál es el primer libro, pueblo que entran a conquistar? El primero que entra, Jericó. Jericó. ¿Y qué es lo que hicieron? Por eso eran las murallas de Jericó. Era una muralla que no podían derrumbar con pico ni con nada, porque eran gruesas y altas de pura piedra. Y no habían las dinamitas para derribar esas murallas. Dios les dijo una orden, que le dieran 7 vueltas. Imagínense a Josué, que ya está para tomar la tierra y empezar con el primer pueblo que tenían que empezar. Imagínense José, bueno muchachos, a prepararse todos a entrenar con las lanzas, con las jabalinas, etcétera, etcétera, porque vamos a tener una batalla para conquistar Jericó, que es nuestra primer ciudad. Y le dice, Señor, nada de eso. Josué escucha la voz de Dios y le dice, van a hacer esto, esto, esto y esto. Imagínense que Josué, en ese momento, siendo incrédulo, no creo que sea así tan fácil. No, algo tengo que hacer yo. Porque no creo que así nada más como nos las cantó Jehová, se va a poder conquistar esa ciudad. Y hubiera hecho lo contrario. Y es aquí donde todo el Antiguo Testamento queda ejemplo para nosotros. Para que vean cómo funcionaban las cosas en el Antiguo Testamento, todo era literal. Que todas las batallas que ellos tenían, las guerras, las peleas, era literal. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya no se lleva eso literal, todo es espiritual. Porque tenemos un enemigo. Si los enemigos del pueblo de Israel eran tantas ciudades paganas, y que Dios había determinado exterminarlas y sacarlas, porque ya sabía que esos pueblos y esas naciones paganas no iban a tener compostura. Ya no se iban a convertir nunca a Jehová de los ejércitos. Y es por eso de que determina Dios exterminarlas, porque si permitía a Dios que siguieran viviendo, iban a contaminar a sus pueblos y su pueblo se iba a corromper y él en su corazón iba a tener que destruir a su propio pueblo que había mandado llamar desde el padre Abraham. Muy bien. Vemos pues que le da la orden a Josué que iban a darle 7 vueltas a las murallas de Jericó. Imagínense los soldados de Jericó dando vueltas y estos locos que tendrán, parecen hormigas dando vueltas, se sacan de onda, no sabían cuál era el plan de Dios y cuando llega el 7º día a tocar trompetas y dar gritos de guerra. Llega el 7º día, agarran los chofares, empiezan a sonar, a gritar gritos de guerra, ¡ah! y ¡fum! Se derrumban solito las murallas de Jericó. ¿Quién lo hizo? Dios. Para que vean que así deshace Dios lo más precioso para el hombre que tiene guardado en su corazón. Lo hace como polilla, en 2x3. Y no fue sino que Dios había dado una orden y que si ellos acataban esa orden, esos mandamientos, Dios les iba a conceder la batalla, ganar esa primera ciudad. Y aquí vemos pues de que era por fe que ellos iban conquistando las ciudades. Y tanto que llegan a Jericó y los primeros ciudadanos de Jericó empiezan a correr rumores. Oyes, cuentan de un Dios que hace maravillas. Y empiezan entre ellos, oyes este pueblo que viene, porque dice aquí en el libro de Josué más adelante que ellos temieron y que desmayaron y se achicopalaron como cuando alguien viene y te hace
te señala, te sentencia, te amenaza y viene el diablo y te acusa y te hace eso y tú te vienes. ¿Y ahora qué haremos? Así sintieron los de Jericó cuando escucharon que los israelitas tenían un Dios y que hacía milagros y poderes y cuentan de un Dios que hace maravillas, decían ellos. Y su nombre es Jehová de los ejércitos, decían. Y nos va a llevar la tristeza y eso los achicopaló porque ahí entendieron que, caray, estos cristianos tienen un Dios de verdad. Estos cristianos de verdad sí creen en el verdadero Dios. Porque hemos visto sus vidas, cómo ha sido transformada. Hemos visto los milagros en su vida. He visto con mis propios ojos cómo fue restaurado su vida, cómo estaba, que después de borracho, parrandero, mujeriego, estafador, ladrón, ahora es diferente. He visto cómo se restauró su matrimonio, cómo vi la restauración de su hijo que andaba en drogadicción, etcétera, etcétera. Y es aquí donde el secreto de la prosperidad comienza cuando empieza a dar estas instrucciones Josué al pueblo. Número 1, Jehová de los ejércitos le dice en el versículo 5. Dice en el versículo, ya vimos del 1 al 4, de la orden para que Josué se encargara de meter al pueblo a la tierra prometida, pasarlos al otro día del Jordán. El Jordán es un río. Y eso era lo primero que tenían que pasar. ¿Se acuerdan que más adelante, cómo Dios, por eso les digo si ya leyeron el libro de Josué, cómo Dios secó el río? Para que pasaran en seco, tal y como lo hizo con el Mar Rojo, que se abrió y se secó. Se repite la historia, cuando Josué introduce al pueblo, se seca el río, dice aquí más adelantito, para que pase el pueblo con el arca del pacto hasta el frente, con los sacerdotes y los levitas, o sea que la presencia de Dios iba delante de ellos. Y esa era una de las cosas que vemos en la Biblia. Si nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, todo nos va a salir bien. Pero para que eso se lleve a cabo y se surte efecto, mira, tienes que conocer el secreto. Porque si tú no conoces el secreto, no entiendes el secreto y no aplicas el secreto, mira, como dice el pastor Alducin, no vamos a pasar de perico perro. Siempre vamos a estar con las mismas, no vamos a poder más allá de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Dice en el versículo 5, aquí hablando Jehová a Josué. Pregunta número 1. Si Jehová le habló a Josué, ¿solo le pertenece a Josué o para la iglesia hoy en día? Para todo. Oyes. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver un versículo antes que desarrollemos del versículo 5 en adelante. Quiero que vaya a Deuteronomio 8 y vamos a analizar dos cosas. Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 10. Dice como título ahí, la buena tierra que han de poseer. Aquí les está hablando todavía Moisés, antes de que entraran a poseer la tierra prometida. Muy bien, entendamos algo. ¿Qué es la tierra prometida y la tierra de Canaán para nosotros hoy en día? Estamos hablando que lo que será literal, aplica a nosotros espiritual. ¿Cuál es el estado? La tierra de Canaán para nosotros, el estado de reposo, es un estado espiritual donde el cristiano tiene paz, tiene prosperidad, tiene salud, tiene avance material y todo le empieza a salir bien. Y no le hace falta nada porque ha entendido el secreto para ser prosperado, no para ser ricos. Que Dios nos va a dar conforme vaya madurando nuestro corazón. Cuando Él ve que ya estamos maduros para recibir
más y que sabe muy bien que no te vas a perder, es donde Dios empieza y sabe que ha encontrado una persona, un hijo, donde él pueda depositar el dinero, porque sabe que no lo va a guardar ni lo va a enterrar, sino que ha encontrado una persona para que esa persona sea bendición a los demás. Es para eso que nos da el dinero Dios. Cuando Dios encuentra a alguien que es dadivoso para la obra, para el prójimo y para muchas cosas, conforme al orden en la palabra de Dios, Dios nos da. Pero mientras Dios ve que hay avaricia, que todo para ti, para ti, para ti, para ti, y no das para la obra de Dios, mira, Dios no puede avanzar en nosotros. Ese es el problema. Por eso dice Gálatas que el pecado de avaricia es como el pecado de idolatría. ¿Por qué lo compara Dios, la avaricia, con la idolatría? Porque muchos cristianos empiezan a depender de su quincena, de su cartera y no de Dios. Se hacen un ídolo. ¿Sabían que hay una fábrica de ídolos actualmente en la iglesia cristiana? Ya no de estatuas en las repisas ni de yeso, de muchas maneras. Por eso Dios dice que el pecado de avaricia es como si fuera de idolatría. ¿Por qué? Así como la gente que es idólatra, ellos no dependen de Dios directamente, ellos dependen de sus mediadores, de las vírgenes y de los santos, y por eso le invocan a ellos. Vosotros no sois así, dice Dios. Ustedes no deben ser así. Ustedes tienen una línea directa conmigo para que yo les conteste. Y pídame todo lo que quieran, dice Jesús, y yo lo haré. Pero antes de todo eso, vamos a estudiar. Dice Deuteronomio 8, ¿estamos ahí? Aquí está. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. ¿Qué es todo? ¿Ok? Entonces, entiende esto. No solo lo que te convenga. De ahí parte todo. Que yo os ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Una pausa antes de seguir leyendo. Oiga, estamos en la ley de Moisés. Alguien no va a faltar que salga con una chorrada y te diga esto. Oiga, pero si es la ley de Moisés, ya no aplica por nosotros, porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y aquí hay que entender estos preceptos. ¿Qué es lo que no aplica para nosotros la ley de Moisés? El plan de salvación que se llevaba en la ley de Moisés. Es lo único de toda la ley que nosotros ahora es por gracia, pero que ya no necesitamos hacer ritos y ceremonias y sacrificios, ni fiesta de Pascua, para que seamos salvos. Es lo único. Entonces, los demás, ¿qué pasa? Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Su palabra nunca queda obsoleta. Porque si vamos a agarrar a lo que nos conviene nada más, entonces no aplica para ti el Salmo 23. No aplica para ti Isaías 54, 16. Y muchas promesas que Dios da del Antiguo ya no aplicaría para nosotros. ¿Por qué? Porque eso fue el Antiguo Testamento. Qué chido, ¿verdad? O sea que hay gente que no es nacida de nuevo y te va a sacar esta churrada. Y hay que tener cuidado. Dice así la palabra de Dios. 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si has de guardar o no sus mandamientos. Los 40 años en el desierto representan hoy en día
para nosotros los cristianos, los tiempos de prueba. Esto es muy importante entenderlo. Tenemos que aprender y quedarnos aquí y aquí, que todo lo que era literal, algunas cosas son espirituales. Los 40 años que llevó a Israel en el desierto para probarlo, si habían o no de guardar su palabra, aplica para nosotros cuando vienen las pruebas. Si es ahí donde Dios conoce de qué estamos hechos. A ver si en verdad dices que crees en Él y que confías en Él y que es tu Dios. Ahí es donde, si es necesario que tengas que pasar por diversas pruebas, para que una vez sometida a prueba, sea más preciosa que el oro. Es aquí donde Dios nos lleva a veces. Y ya les he contado mi testimonio. Muchos no aguantan y se salen del camino. He escuchado cantidad de cristianos que han dicho, ahora yo ya no me congrego porque vienen muchas pruebas. Entre más se quiere uno portar mejor, más problemas nos vienen. Y es por eso que mejor ni aquí ni allá. Aquí estoy bien, me va mejor, gano mejor, tengo más dinero y no paso pruebas. ¿Ok? El que no es conmigo es contra mí. Y el que no es conmigo desparrama, dijo Jesús. Lo que dice aquí, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, o sea, nos prueba. Y si te hizo tener hambre, te sustentó con maná. Nos hace pasar hambre, pruebas, pero siempre nos sustenta. Ustedes le han escuchado mi testimonio que 7 años nunca nos dejó sin comer el Señor. Eso sí, no podíamos comer carne seguido, no podíamos salir a pasear, mis hijos estaban más chiquitos, me pedían para sabrita, yo no tenía para sabrita, porque esos 10 pesos para sabrita iban a servir para la tortilla del otro día. Y aquí está Esteban de testigo. Pero aguantamos. No sé cómo pasaron los 7 años, pero siempre Dios nos sostuvo, de alguna u otra manera. Hermanos nos regalaban despensa, venían otras personas y nos regalaban cono de huevo. El queso, miren, el queso fue lo que nunca nos faltó en todo ese tiempo. No sé por qué, pero Dios mandaba queso. Ahí la pasábamos haciendo quesadillas. Y nunca nos faltó el queso. No sé por qué, pero fue una de las cosas que Dios nos sustentó. Muy bien. Estoy poniéndolo como ejemplo para que usted entienda este mensaje. Y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que sale de Jehová? De la boca de Jehová, su palabra. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Imagínese, en el desierto no había Casa Chaín, no había Milano, donde ellos iban a comprar, a vestir. ¿Qué es lo que hacían? Se ponían a tejer. ¿De dónde sacaban hilo? ¿De dónde sacan el hilo? De la lana, con pieles de camello, de alguna otra forma, de animales, de los borregos, etcétera, etcétera. De alguna otros ellos fabricaban, pero nunca anduvieron desnudos. Nosotros ya no teníamos para comprarnos ropa en ese tiempo, no tenía yo para comprar, andaba yo con mis mismas camisas, con mi misma playera, pero nunca, obviamente, nos quedamos sin vestir. Tampoco llegamos al extremo de andar con los zapatos todos rotos, como el Chavo del 8, o con los pantalones con hoyos y las camisas todas ya de al tiro. Jamás. Eso Dios no lo hace. Muy bien. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga cuando es necesario. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes,
tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos y de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esta era la promesa que Dios le daba al pueblo de Israel cuando iban a ser introducidos. Todo lo que iba a producir esa tierra en aquel tiempo, pues era otro tipo de vida y con eso era el sustento del ser humano. Ahora nosotros, todo lo que acabamos de leer se ha convertido en lo que hoy está actualmente. ¿Qué es lo que es? ¿A qué se refiere esto actualmente? A tu alacena, a tu despensa, a lo que vas a comprar al mercado. Siempre tienes, nunca te hace falta. ¿O hay aquí alguno que de plano no ha tenido ni para comer un día? Nunca hemos llegado a ese extremo. Ni cuando no éramos cristianos. Menos ahora que somos hijos de Dios, que está la promesa para nosotros. Muy bien, hemos leído la promesa de la bendición. Ahora muy bien, vamos más abajo a leer la amonestación cuando ya empiezas a ser bendecido. Muy bien. Dice aquí, amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte, dice Dios. No suceda que comas y te sacies y edificas buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, tu cuenta en el banco, tus coches, tu casa, todo lo que tengas, internet, pantallas, etcétera, plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumentes. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Se enorgullezca tu corazón, que digas, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi quincena, mi aguinaldo, yo lo gano con el sudor de mi frente. Mi beca. ¿No es eso el pensamiento del ser humano? Mío. Cuando no sabemos de que todo proviene de Dios. Todo. ¿Lo leímos? Todo. O sea, no tenemos ni por nada de qué jactarnos de que por nuestros esfuerzos, de que porque me esfuerzo, le echo ganas en mi trabajo. ¿Por qué te dieron ese trabajo? Por la misericordia de Dios. No por tu chula cara. Ni porque seas muy inteligente. ¿Por qué te dieron esa beca? Por la misericordia de Dios. No porque seas muy inteligente. O sea, entendamos este principio de que si no entendemos que en esta vida todo lo que tengamos, esto de acá es de Dios. Nada es de nosotros. Somos administradores, somos mayordomos fieles. Por eso está la parábola del mayordomo fiel, que significa administrador. Todo es administrador. Todo es de Dios y te lo da para que lo administre. Y según como lo administre, te da más. Pero si no administras, no te puede dar más. Porque si en lo poquito le eres infiel, en lo mucho que te dé, te vas a ser infiel. Y es por eso de que si Dios ve tu corazón, que le eres infiel, no puedes recibir más. Pero si en lo mucho le eres fiel, entonces Dios te va a dar mucho más. Y hay cantidad de ejemplos. Muchos ejemplos. Cómo cristianos han sido prosperados. Y no vamos a traer a la luz porque no tiene caso. Pero nos hemos dado cuenta ahora de que hay muchos que están en ese proceso todavía. Es la segunda parte que están donde Dios está observándolos para ver con qué motivo
estás haciendo las cosas. Dice aquí el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, que te sacó del mundo de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal. Muy bien. 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, lo que yo les acabo de decir. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Muy bien. Este precepto que acabamos de leer del versículo 17, ya lo tenía en Génesis 10, en Génesis 20. Vayamos a Génesis 28. Génesis 28. Ahorita le digo el versículo. Está ahí. Génesis 28, 20. E hizo Jacob voto, una promesa a Dios, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, en esta vida, en este caminar, en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, dígame si o no hemos recibido esto de parte de Dios. Sustento y abrigo. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué es todo? Todo. ¿Entiendes? Y no estaba en la ley de Moisés. Es por eso que aquellos que son hijos del diablo, que le quieren robar la bendición a los cristianos, porque solamente esa es la única manera. Cuando alguien te quiere robar la bendición, tú tienes que tener mucho cuidado a quién escuchas, a quién ves y de quién te dejas llevar. Si no es por la palabra, te puede desviar y te puede robar tu bendición. La oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Tú tienes que escuchar la voz de tu pastor, y si alguna duda hay, tú tienes que recurrir con tu pastor y preguntarle, tengo esta duda, vi esto por acá, vi esto por allá, me confundió, acláremelo por favor, yo pienso así o pienso asá, pero tengo esta duda. Pero con tu pastor. Y tu pastor te tiene que, con la palabra, explicártelo lo más claro que se pueda para que te quede claro. Y tú, si tienes el Espíritu Santo, vas a discernir. Tú tienes el discernimiento para ver si te está hablando con la verdad o no. O te quiere manipular para otro beneficio. Es aquí donde vimos que desde Génesis y en Génesis 14, Abraham, después de una conquista, de todo el botín, le dio el diezmo a Jehová. De todo lo que me dieres. Entonces, tenemos que entender. ¿Qué es todo? Todo. Muy bien. ¿Para quién aplica todo esto? Para todo creyente. Para los niños,
No, porque ellos todavía están inocentes y luego están bajo sustento. ¿Y los jóvenes? ¿O no aplica para los jóvenes? ¿Un joven que trabaja? ¿Un joven que recibe una beca? Ah, no, pastor, ahí no, ahí sí no se meta. ¿Verdad? Que cuando Dios les pone el dedo en la llaga, ¿no nos gusta? Ah, qué chido, ¿va? Entonces, los jóvenes que ya tienen conciencia, que ya no son inocentes y que se congregan ya formalmente, para ellos no, con mi hijito no se meta, no soy yo, no te pelees conmigo, péleate con la palabra. ¿Verdad? Que cuando Dios nos pone el dedo en la llaga, en lo que más nos duele, en tu ídolo, ahí sí, porque crees que a la gente no le gusta cuando le atacas a su ídolo, se molesta. Y lo mismo pasa en algunos cristianos. Nada más Dios les pone el dedo en la llaga, donde sabe que les va a doler, y ahí refunfunean. El rey Herodes se deleitaba cuando escuchaba predicando a Juan el Bautista y ponía atención y decía, qué bonito predica Juan. Desde su carreta el rey Herodes escuchaba la prédica de Juan. Pero cuando Juan el Bautista le puso el dedo en la llaga, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque es adulterio. Ahí sí ya no me gustó. Tanto que lo traía entre ceja y ceja. Y no lo mandaba a matar desde antes, porque sabía en su conciencia Herodes que Juan el Bautista era profeta de Dios. Pero una mujer fue su perdición. Una mujer. Que ya estando 2, 3, como dicen, cuando ya estaba con sus copas, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y como él había dicho, pídeme lo que tú quieras, mamacita, pero sígueme bailando y yo te doy lo que me pida. Así, la cabeza de Juan. Hasta la borrachera se le fue. Entendemos pues que para que tú recibas el secreto de la prosperidad, tenemos que obedecer en todo y no nada más lo que nos convenga. ¿Ya vieron, jóvenes? ¿Por qué se les dice esto, jóvenes y los demás? Para que tú desde joven empieces a obedecer en todo lo que te manda tu Dios, y para que más adelante, cuando tú seas pasado por una prueba, Dios te pueda respaldar y sustentar. Y el día de mañana, cuando tú no tengas y ya no dependas de tus padres, tú tendrás una cuenta allá en el cielo. Porque desde joven empezaste a sembrar en el reino de Dios. Pero hay una ley de la cosecha. El que siembra escasamente, ¿qué dice Gálatas? Escasamente segará. Si tú le enseñas a tu hijo que empiece a darle a Dios lo que es de Dios, mira, no te preocupes, porque el día que tú no estés, no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay un versículo en el Salmo que Dios nos da la promesa. Y yo se los he dicho a mis hijos, y aquí está Esteban de testigo. Cuando él recibía su beca, era lo primero que dices, aparta para Dios. Aparta para Dios. Porque ese es el secreto de la prosperidad. ¿Por qué creen que dice el Señor Jesús? No hagan tesoro en la tierra, sino en el cielo. Porque aquí, en la tierra, en tu cuenta, donde sea, se va a corromper tarde o temprano. Pero hacer tesoros en el cielo, mira, no te la vas a acabar. Que el día que tú pases escasez, tu cuenta va a ser abierta por cuanto confiaste en Jehová todo tu caminar. Pero no esperes
recoger cuando no has sembrado nada. Esa es la ley de la cosecha. Ahora, si tú entiendes este principio y hoy se te queda y lo bajas a tu corazón, y como dice, de todo lo que me des, de todo. No, Señor, mi aguinaldo no es mucho. Son 30,000 pesos, 20,000 pesos, no es mucho. Ah, ¿verdad? ¿Ya ven cómo les pone el dedo en la llaga a Dios? Y que cómo nos cuesta obedecer y desprendernos de esa avaricia. Este principio es muy importante para que seas prosperado en todo. Lo material. Aquí está. No te pelees conmigo. No lo estoy sacando de contexto. Porque aquí dice, ¿aplica o no aplica para nosotros? ¿Ah? Entonces, por eso dice Josué, haz conforme a todo lo que en él está escrito. Esa palabra conforme es practícalo, papá. Practícalo. Lo que lees y lo que vives, practícalo. No da más, leas y leas y leas y no lo practiques. Dice el versículo, ahora sí regresamos a Josué, perdón. Josué. Josué, estamos en el versículo 5. Perdón, Josué. Yo estoy en Jueces, me equivoqué. Jehová le habla a Josué antes de pasar a la tierra prometida y le hace esta promesa que también aplica para nosotros. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nunca Dios nos va a desamparar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la cual juré a sus padres que le daría. La primera promesa dice que nadie te podrá hacer frente. ¿Qué dice? ¿Qué significa que nadie te podrá hacer frente? ¿Qué entienden por que nadie te podrá hacer frente? Dice en el lenguaje sencillo, nadie podrá derrotarte porque yo te ayudaré. Así como a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. Muy bien. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Vuelve a repetir otra vez el 7. Solamente esfuérzate. ¿Qué significa esfuérzate? Esfuérzate. Y sé muy valiente para cuidar de hacer, aquí está el secreto, miren. Por eso se llama el secreto de la prosperidad. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Muy bien, vamos a todo el consejo de la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Aquí está, por eso se llama el secreto de la prosperidad. Para que seas prosperado en todas, ¿qué es todas? Todas las cosas que emprendas, que inicies, que hagas, tu negocio, tu trabajo, tus finanzas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ok, pregunta. Vamos por pauta. ¿Quiénes de aquí leen de día y de noche? Muy bien. Perfecto.
Los que leen de día y de noche y se toman su tiempo para tener su devocional, ahí la lleva, muy bien. Pero no se trata de solo leer de día y de noche. Aquí dice lo siguiente. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, aquí está, conforme. O sea, no es nada más de leer de día y de noche, sino hacerlo, papá, mamá, practicarlo. Lo que tú estás leyendo y lo que has creído, practícalo. Conforme a todo lo que él está escrito, aquí está el secreto. Porque entonces, o sea que no es hasta que lo practiques y lo hagas y no solo le leas y qué bonito está este pasaje y me gustó y nada más se queda ahí, sino que hasta entonces, ¿de qué? De que hayas hecho conforme, de que lo hayas practicado, de que lo practiques, de que lo obedezcas. Entonces, o sea, hay una condición de parte de Dios. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Entiendes ahora cuál es el secreto? ¿Cuál es? Entonces, hacer todo lo que se nos dice, practicarlo. ¿Qué dice Marcos 7:6? 7:5, rápidamente, vamos terminando. Marcos, algo así habló el Señor Jesucristo. Versículo 6. Respondiendo él les dijo, Marcos 7:6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Se lo voy a leer en lenguaje sencillo para que vea la traducción. Jesús le respondió, lenguaje sencillo, ustedes son como unos hipócritas. ¿Saben quién es el hipócrita? ¿Qué significa hipócrita? El que se pone una máscara, doble cara. O sea, los hipócritas, una cosa son, pero cuando vienen a la presencia de Dios, se ponen una máscara. Y saliendo de aquí, se quitan la máscara. Son una cosa son aquí en la iglesia y otra cosa son allá afuera. Esos son los hipócritas. Es como las personas que hablan bien delante de ti, pero detrás de ti te están apuñalando. Esos son los hipócritas. Dice así Jesús, aquí en lenguaje sencillo. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. ¿Ya? Regreso otra vez a Josué. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es hasta entonces, hasta cuando ¿qué? Hagamos conforme. ¿Entiendes ahora? Que practiquemos. Es como aquel que quiere venir a predicar acá. Y si no practica con el ejemplo, es un hipócrita. Imagínate que tú vengas y quieras predicar y no hagas conforme. Tenemos que predicar con el ejemplo. Y dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Y está hablando un ay de dolor, de castigo. O sea que los pastores que no prediquemos el evangelio, y no se trata cuando dice el evangelio nada más el plan de salvación de las buenas nuevas, conforme a todas las escrituras. Ay de mí si no predico el evangelio conforme,
Porque si yo predico otro evangelio y les trato de manipular y les trato de lavar el cerebro y se los trato de llevar a otro lado, usted tiene el discernimiento si estoy hablando o no la verdad. Y ay de mí, porque si Dios ve mi corazón que estoy sirviéndolo con un motivo equivocado para sacar un beneficio propio, hacerme rico como los de la prosperidad, entonces el que se va a quedar en la tribulación, el primerito voy a ser yo. Porque mi corazón está torcido delante de Dios y no estoy haciendo conforme a su palabra. Por eso es a nosotros que se nos va a pedir mucho más que a ustedes. Y Dios me libre de caer en ese corazón torcido y perverso. Desde que yo comencé esta congregación, le he declarado mi corazón a Dios. Señor, guarda mi corazón. Yo no dependo del hombre ni dependo de ellos, yo dependo de ti. Que tú me autorizas, nos autoriza Dios que vivamos del evangelio, porque Pablo dice, el que predica del evangelio, que viva del evangelio. Dios nos autoriza. Entonces, ay de mí, el primerito que se va a quedar soy yo. Ustedes se van a ir porque le fueron fieles a Dios, hicieron conforme a lo que se les mandaba y lo que se les enseñó lo aplicaron en sus vidas. Pero si el que lo está predicando no lo aplica, entonces este va a recibir más culpa que más castigo y me va a ir como en feria. Y Dios me libre, quedarse en la tribulación a todo lo que sé y que yo lo predicaba. Dios mío, el que nos predicaba todo eso se quedó. Qué vergüenza. O sea, tenemos que entender la palabra de Dios. Y usted tiene el discernimiento si le estoy predicando en el contexto o fuera del contexto. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene que conocer a su pastor. Por eso, si usted conoce a su pastor, usted le va a seguir. Por eso tenemos que tener cuidado a quien escuchamos y de quien nos digamos. Cada vez que usted escuche por ahí en las redes o alguien le quiera robar su bendición, cuidado. Que usted corra primeramente con su pastor. Porque para eso tiene usted una autoridad, un guía espiritual que está dirigiendo su paso. Y siempre el pastor le va a responder con la verdad. Bien trazado las escrituras. No medio ahí lavado el cerebro y que no, Señor. Tiene que ser bien explicado estas cosas. Porque Hebreos dice que a nosotros se nos va a pedir cuentas de sus almas. O sea, que es por eso, y lamentablemente en el rapto de la iglesia va a suceder. Muchos pastores de la prosperidad o que están ahí, que se metieron al pastorado y no fueron llamados por Dios y nada más se metieron para hacer dinero, cuidado, se van a tener que quedar a la lavandería. Y si es que de verdad en la gran tribulación se arrepienten de todo lo mal que enseñaron y se arrepienten, Dios les va a dar la salvación y van a nacer de nuevo en la gran tribulación, porque cuando estaban en el púlpito no habían nacido de nuevo. Muchos pastores, predicadores, evangelistas no han nacido de nuevo y están en un púlpito. Así es la palabra de Dios. Hay de todo en la viña del Señor, de tocho morocho. Muy bien. Nueve, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, todo te va a salir bien. Mientras hacemos conforme, practiquemos a lo que se nos manda. Santiago 1:9, 1:19 al 25, Santiago, terminamos con el Nuevo Testamento. Para corroborarlo, lo que dice Santiago 1:19.
Dice acá, Santiago 1, 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, quiere decir la palabra implantada, ¿dónde? En sus corazones, la cual puede salvar vuestras almas. 22, pero que aquí dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Espero, hermanos, que lo que está entrando hoy aquí no salga por acá, sino que entra por aquí y baje al corazón. De eso se trata. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, no practica la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso y feliz. Aquí está la promesa, dichoso y feliz en lo que hace. Aquí está, todo le saldrá bien. Si alguno se hace ahí nada más, porque el otro es otra cosa. Muy bien, dice que es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro. ¿Qué quiere decir esto? Miren, es como cuando tú te levantas en la mañana y te vas al espejo y te miras. Te acabas de levantar, vas al baño y está el espejo en el baño y te miras tu rostro y, caray, qué carita, ¿no? Las grandes ojeras, las lagañas aquí, imagínate las cheles y que te miras y que digas, no, qué feo amanecí hoy. Y que agarres y que en vez de que no, me voy a dar una lavadita con jabón o me voy a meter a bañar, etcétera, etcétera. Y que en ese momento la mayoría de muchas personas hacen que se ven sus rostros, se miran cómo se ven de feos, demacradas, etcétera, etcétera. Y agarran y se den la vuelta y se van. Y no se tomaron la molestia de darse una lavadita de la cara con jabón, como ping-pong. Muy bien. Ahí luego te lo contamos. Entonces, imagínate que tú te levantes, te veas cómo estás y que no te arregles. Muy bien, te miras en un espejo. Ahorita Dios les está mostrando el espejo. Su palabra es el espejo. Mírate. Mírate cómo estás. No te quedes así. Date una arregladita en tu vida espiritual. Corrige las cosas que están mal. Báñate. Quítate esas cheles. Esta es la ilustración. De que no vengas hoy, Dios te muestra y te ponga el espejo para que te veas tu condición espiritual en que estás y te vayas como el hombre que se mira en el espejo y no hizo nada. Vienes, escuchas, entra acá, sale acá y te vas y sigues igual, y sigues igual, y sigues igual. Y Dios no puede dar la promesa que está hasta que no hagamos ¿qué? Conforme a lo que está escrito. Está muy bien que leas de día y de noche, perfecto, muy bien. Ahora muy bien, ya obedeciste el primer paso. El segundo, haz conforme entonces lo que has leído. De eso se basa. Tan sencillo y tan fácil. Y no digas que no se puede, porque para eso Dios te dio de su espíritu, para que estés en un espíritu con Él. Estemos en el mismo canal, conectados a la fuente original. Ya ven que cómo es la palabra que nos confronta, pero a veces no nos gusta. Todo es bonito, que nos hable de Mefiboset, que qué bonito, pero cuando viene la otra parte, ahí sí ya no nos gusta. Y no debe de ser así. Al contrario, dar gracias a Dios. Híjole, en serio, este punto no me la sabía.
Y qué bueno que Dios me está hablando hoy para corregirnos, porque nos ama. Por eso lo leímos, que Dios al que ama, corrige. Muy bien. También hay otra cosa, rápidamente, si lo encuentra, léalo. Habacuc 2:1-4. Quiero dejar bien machucado este estudio. Habacuc, los profetas menores. Después de Nahum y antes de Sofonías. La profecía que vio el profeta Habacuc, dice el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Pregunta Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que... A ver, perdón, estoy leyendo el 1, es 2:1. Yo estoy leyendo el 1, miren pues. Por eso dice, ahí está, Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. En el versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. ¿Qué quiere decir? Que Habacuc estaba esperando una respuesta de Dios. Muchos de nosotros estamos esperando una respuesta de Dios que nos muestre qué onda, qué va a pasar con mi situación, con este problema. Tenemos que aguardar. El tiempo de la prueba tiene que pasar, tenemos que esperar. Viene la promesa de Dios, la bendición de Dios, ya está y se tiene que cumplir. Pero dice el versículo 3, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá porque se tiene que cumplir. Aunque la visión tardara, la profecía, la palabra de Dios, la promesa de Dios, las bendiciones de Dios que nos ha hablado hoy, puede ser que se tarde en un tiempo. Pero, dice, y no mentirá. Aunque tardara, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Ok, la palabra de Dios se tiene que cumplir siempre al 100%, tarde o temprano se va a cumplir en nosotros. Es cuestión de esperar. Muy bien. Y en el 3:17, dele la vuelta, Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice así. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, en otras palabras, aunque no haya para comer, no haya trabajo, no haya dinero, estoy enfermo, me falta esto, no tengo esto, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Aunque no haya lo que nosotros queramos, la visión va a tardar. A veces, mira, otro de los secretos es que si tú haces conforme, vas a salir más rápido vas a ver la gloria de Dios. Pero si entre más te resistes y no quieras soltar a tu ídolo, mira, va a tardar más. Es mejor, como dice el dicho, flojito y cooperando. Así de fácil. Tú te resistes, endureces tu corazón. Va a tardar. Pero está también la promesa que aunque tarde, va a llegar tarde o temprano. Y lo otro, de que aunque no miremos ahorita, veo gris. Está muy nublado, no veo claro, no sé qué Dios vaya a hacer conmigo, con mi vida, con mi matrimonio, con mis hijos, no veo claro, mis finanzas andan mal, no sé. Tú sigue siendo conforme, sigue practicando
Y mientras tanto, aunque no haya todo lo que nos haga falta, con todo eso nosotros tenemos que seguir alabando a Jehová, adorando a Dios. Venir a este lugar, derramar nuestro corazón. Padre, aquí está mi alabanza, aquí está mi adoración, etcétera, etcétera. Y mira, en ti esperaré. Quedaré, como dice en el versículo 2, arriba, en guarda. Esperaré en silencio. No me desespero, no me desanimo. Aguanta, espero en Jehová. Porque si me desespero y me salgo del camino y me adelanto por mi propia cuenta, ya perdí la confianza en Dios. Sobre mi guarda estaré quieto, esperaré en Jehová, Él hará conforme a su voluntad. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendito seas, Dios, que siempre tu palabra es la que nos habla y nos conforta y nos enseña. Señor mío, Dios mío, ¿qué haríamos sin tu palabra? No tendríamos dirección en esta vida. ¿Qué caso tendría ser cristiano si no hubiera un manual, una guía donde nosotros seríamos guiados? Pero gracias, Padre, que nos dejas este manual donde el ser humano se tiene que regir, se tiene que dirigir. En el nombre de Cristo, Señor, nos comprometemos delante de ti hoy, queremos conforme a tu palabra, para que entonces hagas prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. No nos ha salido bien porque hemos sido incrédulos y no te hemos puesto en primer lugar. Se nos olvida darte la preeminencia a ti, antes que todo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. A Dios en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Es solamente de tener confianza, creerlo. Padre, gracias en esta tarde. A todos los que están en las redes sociales, tal vez tú no tengas esa esperanza, tal vez se te ha ido la fe, la esperanza, has perdido todo, familia, te sientes solo, sientes que nadie te quiere, que no vales nada. Fíjate que hay un Dios que te ama y que abrió sus brazos en una cruz. Yo te invito hoy que lo invites a que entre a tu corazón, que hagas las paces con Dios, que te arrepientas de tu pecado primeramente, que reconozcas que eres un pecador, que has hecho lo malo delante de los ojos de Dios y que necesitas reconciliarte con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y de qué manera me podré reconciliar con Dios? Simplemente haz esta oración con todo tu corazón y con toda la fe ahí donde estás. Cierra tus ojitos, aquí también cierran sus ojos. No quiero ver a nadie con los ojos abiertos. Y repite estas palabras: Señor mío y Dios mío, reconozco que mis pecados están delante de ti y que por eso me ha ido mal en esta vida. Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón en este instante. Te recibo como mi único Dios y mi Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mí una persona nueva. Crea en mí el nuevo nacimiento. Y gracias, Dios, por hablarme de tu palabra, porque me he dado cuenta cuánto me amas. Reconozco mi condición en que estaba. Ahora me arrepiento. Y gracias, Señor Jesús, por salvarme en esta hora. En tu santo nombre. Amén. Señor, gracias te damos, y a los que están en las redes sociales. Si tú has hecho esta oración por primera vez, nos gustaría conocerte. Mándanos un mensaje, escríbenos un Messenger por Facebook. Sigue las transmisiones. Te invitamos a que vengas a discipularte, a recibir estudios para que conozcas más del Evangelio del Señor Jesucristo.
y que Dios te empiece a bendecir si tú desde hoy empiezas a hacer conforme a todo lo que has escuchado, su palabra. Así que Dios te guarde y que te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.